Askurukipangechiri. Askurukipan, takenitaki, istapjestati. Askirukipan yatichiri. Askurkipan yatichiri. Waliki, Qallantañan, Aymara Yatekawimpi. Empezamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Estamos en lo que son los adverbios. Em, a ver, nos hemos quedado en adverbios de interjección, ¿no? Oh, no, no, no. Nos hemos quedado en adverbios, ¿cómo se llama esto? Ah, sí, de interjección, ¿no? ¿Han encontrado algunos más? ¿No? ¿Nadie? No están haciendo, ¿no? Ahora vamos a ver adverbios de conjunción. Cuando hablamos de adverbios de conjunción, adverbios de conjunción. Había dicho en Aymara, los adverbios de conjunción son sufijos, ¿ya? Son sufijos, no hay un adverbio como tal, ¿ya? Pero sí existe a la hora de la redacción. Entonces, por ejemplo, uno de los adverbios de conjunción llega a ser el sufijo impi. ¿Alguien recuerda qué significa esto? Este sufijo. ¿Es inclusión yatichiri? Ya, pero ¿qué significa? ¿Cómo se utiliza? Otro sufijo es el ti, otro sufijo es el cha y existe un sufijo más. A ver, es el sufijo sa. Estos son los sufijos que juegan el rol del adverbio de conjunción, principalmente cuando hacemos redacción, ¿ya? Voy a poner ejemplo. Por ejemplo, voy a decir PC. ¿Qué es PC? Un gato. Pisimpi anumpi. ¿Qué estoy diciendo? El gato y el Con perro. el gato, con el Con el perro. gato y el O el perro. gato y el perro. Ah, entonces este impi está como i de conjunción. También puede estar con más, ¿no ve? Por eso se llama de conjunción, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el ti y el cha.
A ver, un ejemplo, a ver. Jupa, ¿qué significa? El, Sí. El Jupati, Janicha. ¿Qué estoy diciendo? ¿él es o no es él? uno es. Ah, entonces, este ti y el cha de forma conjunta hacen de conjunción. Jupati, Janicha, ¿es él o no es él, no ve? O no es él, ¿no ve? Entonces la conjunción, ¿ya? Entonces, posiblemente existen algunos otros sufijos más, pero estos tres son los más importantes, los más usuales cuando hablamos de sufijos, en este caso de adverbios de conjunción. En españoles y con noventos existen adverbios de conjunción específicos. En Aymara no existe eso, sino simplemente son sufijos como tal, como los que estamos viendo ahora. ¿Ya? A ver, escriban un ejemplo con estos dos, otro ejemplo, un ejemplo, con cada uno de estos. A ver, peltapham, escriban. Peltapham. Tukuya phataq, ullarani phataq, ¿ya? Si terminan, lean. Yatichiri, kumampi nayampi, tú y yo. Ujú. El otro. A ver, el resto. Tuti- tutiriti, No se escucha. tutiriti, saririti. No, no está como conjunción, como pregunta nomás está eso. Ya. Utiriti o sarjericha. Ya, pero no existe el o, ¿no ven, Aymara? A ver, ¿cómo sería? Utiriti. Panti, A ver, ¿por qué no están escribiendo? ¿Qué no se entiende? Panti, Jupancha, Ya, perfecto. Timpis, Achacumpi, pisimpi. ya. A ver, qué timpis, uyarane pam, maki. Yatichiri, Uyarane. ya. Yo hice apillampi, choquempe, arrozampi, con oca, con papa, con arroz. Y lo otro, humati, janicha. Ya, jumatati tal vez, ¿no? Mm, Ok, Yatichiri. Timpis,
Yatichiri, ¿el sufijo cha lo estamos utilizando como interrogativo? Perdón, a ver, no entendí su pregunta. Si el sufijo cha lo estamos utilizando como interrogativo. No, el ti es interrogativo. Vaya, Tichiri. Como Mansti. A ver, no escuché. Umansti. Ya, pero no es conjunción, eso es interrogativo. Creo que no se entiende qué es conjunción, ¿no? A ver, en español, ¿cómo decimos? Decimos y, decimos o, decimos, ¿cuáles son las conjunciones? Eh, pero que no como pregunta, eh, aunque, ¿no? Sin embargo, esos son las conjunciones, seguramente hay algunas más. Esos son conjunciones en español. Entonces, ¿cuándo decimos conjunción? Digamos, perro y gato, ¿no? Dos cosas, conjunción, ¿no? Decimos, digamos, él o yo, ¿no ve? Decimos, había, no sé, sombra. eh, sin embargo, hacía calor, ¿eh? Sombra, calor, ¿ve? Conjunción. Entonces, si yo solamente formulo, escribo, por ejemplo, Humasti, ¿no? O Jupati, ¿no? ¿Dónde está la conjunción? No, pues eso es pregunta nomás, pues, ¿no? ¿Es él, no? ¿O es ella, no? Entonces yo puedo decir Jupati, Janicha, ¿no? ¿Es él o no es, ¿no? Ahí juega el rol de conjunción, ¿se entiende? ¿Ah, muy así, ti? Sí, Claro. se entiende, Yatichiri. Entonces lo que estoy queriendo explicar es que en español tenemos conjunciones así, palabras ya definidas, y, o, pero, que, aunque, si, ¿no ve? En Aymara no tenemos esas palabras. Entonces, lo que tenemos en Aymara simplemente son sufijos, ¿no? Impi, ti, cha, sa. Ahora, estos no son propiamente para las conjunciones. Por ejemplo, el ti es interrogativo, ¿no ve? Entonces, yo digo, por ejemplo, cualquier palabra lo vuelvo en pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, arumanti, ¿ya? ¿Qué es arumanti? Mm, Mañana. Mañana Mañana. Yo digo, arumantiti. ¿Qué estoy diciendo ahora? es mañana. Mañana es. Es de mañana. Mañana, ¿no ve? Entonces, mañana vamos a Mañana. ir, digamos, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, simplemente lo vuelve pregunta. Entonces, ¿cuándo realmente es como de conjunción? Cuando se relaciona la otra palabra con el cha. ¿Me dejo entender? Ya. Sí. A ver, los que no han escrito, a ver, escriban. Ya. Macampe. Aromantiti Masurucha. Mucho María. Eso, muy bien.
Kitimpis, uyaranipqam. Haqinpi, makanpi, hutapqi. Ya. Ya. Entonces, hasta ahí son el tema de los adverbios. Entonces, hasta ahí tienen que dominar, manejar muy bien. Ahora vamos a entrar con lo que son los verbos, ¿ya? Y aquí nos vamos a detener varias clases porque aquí vamos a hacer conjugaciones de verbos, ¿ya? Pero primero vamos a conocer cuáles son algunas de las principales características que tiene el verbo, ¿ya? Eh, en español, los verbos tienen la terminación infinita, ¿no ve? Es verbo, ¿no? En Aymara, aruchir. ¿Cómo terminan los verbos infinitivos en español? Ir, Sería ir. ar, er, Ok, ar, er, ir, ¿no ve? Entonces decimos en español, los verbos infinitivos terminan en ar, er, ir, ¿no ve? Tomar, comer, beber, dormir, aprender, leer, cantar, bailar, ¿no ve? Todos terminan en ar, er, ir, verbo infinitivo, ¿ya? En Aymara exactamente es lo mismo, ¿ya? En Aymara, los verbos terminan en el sufijo ña. Todos los verbos terminan en ña, ¿ya? Umaña, iquiña, tocoña, istaña, arzuña, no sé. Existen Espuña. varios verbos en Aymara. De hecho, todas las palabras que terminan en ña son verbos, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Hanati, Hanicha. Naski, Claro. Canalla, Ya, muy bien. Entonces, esa es la primera característica que tenemos que saber, ¿ya? Entonces, cuando encuentre en el diccionario cualquier palabra y termina en ya, eso es verbo, ¿ya? Ahora los verbos se pueden clasificar, ¿ya? Se pueden clasificar en verbos copulativos, en verbos predicativos, en verbos, ¿cómo se llama esto? Irregulares, ¿no? Y de eso vamos a empezar, ¿ya? Verbo irregular. El único verbo irregular en Aymara, posiblemente tal vez hay otro, pero tal vez no se ha identificado, es el verbo saña. ¿Alguien sabe qué significa el verbo saña? Decir. Decir. Decir, ¿no ve? Ahora, ténganlo bien presente esto, ¿ya? Vamos a hacer conjugaciones más adelante y vamos a tratar de hacer con esto. Y van a ver que no se mantiene este verbo, ¿ya? Por eso se conoce como verbo irregular en Aymara, ¿ya? Entonces, vamos a decir, este es el verbo decir, saña, decir, ¿ya? Entonces, naya, sa, juma, sa, tajupa, sa, neju, hiwasa, sañani, ¿no ve? Aparentemente hasta ahí está todo bien, se puede conjugar, ¿no ve? Pero sin embargo, cuando ya conjugamos con otros tiempos verbales, simplemente desaparecen. Entonces se reemplaza por otro. Por eso se llama verbo irregular. Pero no vamos a entrar a ese detalle todavía. Pero ya estamos conociendo que el verbo saña es el verbo irregular en el idioma aymara.
Hasta ahí estamos claros, ¿no ve? Hanahaya, Tanao Yatchiri. No. ya. Ahora, existen, permítanme un segundito. Ya me acuerdo. Ya, entonces, existe dicho verbos copulativos, predicativos, existe los transitivos, ¿no? Entonces, simplemente voy a poner ejemplos para que me entiendan un poco, ¿ya? Por ejemplo, en español es muy común, ¿no? Verbos copulativos, ¿no? Copulativo. Cuando hablamos de verbos copulativos en Aymara, de hecho, el verbo copulativo no existe, ¿no? Solo se utilizan sufijos. Entonces vamos a decir, no existe. En lugar de eso, vamos a utilizar sufijos. Los verbos copulativos, por ejemplo, en español sería el ser, estar, ¿no? Ser, estar. Podría ser, por tanto, no, este no sería esto. Estos dos nomás serían, ¿ya? Por ejemplo, a estos verbos se conocen en español como verbos copulativos. En Aymara simplemente no existe. Voy a decir, por ejemplo, em, a ver, una conjugación en español. A ver, ayúdenme. ¿Cómo sería con ser, estar? Yo estoy y Yo estoy. O yo soy puede ser, ¿no? yo soy. ¿No ve? Yo soy puede ser una conjugación de ser, estar. Yo estaré también. Ya, pero lo que estoy escribiendo está bien. Yo soy. Sí, está bien, tiempo presente. ¿No ve? Ahora en Aymara, ¿cómo sería esto? Mayatua. Nay- Naya, Nayatua. Ah, Nayatua. no hay una palabra específica que reemplace el ser, estar. ¿Me dejo entender? Por eso los verbos copulativos en Aymara no existen, simplemente se reemplazan por sufijos, como lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces diremos, primer aspecto, no existen los verbos copulativos. Ahora, existen los verbos predicativos. Los verbos predicativos, ahora, predicativos. Los verbos predicativos primero se clasifican, ¿no? A ver, ¿cómo se clasifican? En transitivo o transitivos se llama, ¿no? En transitivos, ay, caray, intransitivos, eh, se llama pronominales, chiquito, pero es que está bien, ¿no? Impersonales, ¿no? Esas son algunas de las clasificaciones, ¿no? Que se tiene en español de lo que es los verbos predicativos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo se llama transitivo? Transitivo. Vamos a ver aquí. Transitivo. Viene de tránsito, ¿no? Tiene que ver con trasladar, ¿no ve? Por ejemplo, epiña. ¿Qué estoy diciendo epiña? ¿Qué significa como verbo? para Cargar.
Cargar. Cargar, ¿no ve? Pero la acción, ¿en qué significaría? Piña. Estoy cargando, él carga. No, la acción. ¿Cuál es la acción de Piña? Trasladar. Exacto. Entonces, ¿se dan cuenta? Transitivo. Entonces, digamos, estoy en este punto, ¿no? Me cargo y voy hasta este punto, ¿lo ve? Estoy trasladando este elemento. ¿Me dejo entender? Por eso se llama transitivo. Otro ejemplo para que se entienda mejor. Sí, Año, por favor. Ichuña. ¿Qué es ichuña? llevar, ¿no? Llevar. Llevar. Mano, ¿no ve? O en el brazo, ¿no ve? Ujú. Entonces yo cargo a mi bebé, digamos, en mis brazos y llevo, ¿no ve? Eso es ichuña. ¿Me dejo entender? Esto igual trasladando. ¿Ya? Apaño, Hanatanicha. Tanao yatichiri. Otro. Irnacaña. ¿Qué es irnacaña? Trabajar. Trabajo. Llevar. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. No. Sí. Sí. ¿Cuál es el verbo? A Hacer. ver. ¿No? ¿Nadie sabe? Irnacaña es llevar en la mano una moneda, una piedra, ¿no ve? Ese es, por ejemplo, viene de irayaña. Iraya. A ver, les voy a compartir un video ya. bien, bien. Compartir sonido. ¿Ven video de YouTube? Sí se Ah, visualiza. Sí, soy atichiri. ahorita, Me van así a que, decir si se escucha. ¿Se escucha? ahora sí. Sí se Sí, escucha. sí soy atichiri. Tawaila, 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 tawaila. Kauksero kisar tanyani, tawaila, tawaila. Kuno kolulo kichmisto nyani, tawaila, tawaila. Apate, apate, cochote, cochote. ¿Sí? Con esto pisaban la quinoa y la cañagua. Las mujeres agarrándose entre ellas, persiguiendo a los hombres, y los hombres también agarrándose entre ellos, persiguiendo a las mujeres, bailaban todas tardes. Y sin darse cuenta, ya habían pisado la quinoa y la cañagua. ¿Sí? O sea que por eso que hace hablamos con Roberto del trabajo isnacaña. ¿Qué es isnacaña? Isnacaña es manejar un huevo, un mandarino, una piedra. Pero hoy día sirve isnacaña como metáfora para trabajar. Entonces yo a mis estudiantes les digo, señores, el Aymara parece que no conocía trabajar. Estos tipos bailar y bailar no más saben. Porque los Aymaras en todo lugar están bailando, ¿sí o no? Entonces les digo, señores, van a ir a ustedes a trabajo práctico, ustedes vayan al internet y busquen la palabra, la etimología de la palabra trabajar. Todos me traen. Un grupo de alumnos que me tienen que traer su análisis de su etimología. Al internet lo preguntan y ahí, ¿de dónde había venido la palabra trabajar etimológicamente? Torturar, profesor. Fue torturar. Ni en Europa no había. Estas cosas también había en Europa. Pero en 300 años lo perdieron. De super civilización, pero Ahora, ¿saben lo que es trabajar? O irnacaña. Sí soy atichiri. Sí, yatichiri. Ya, entonces irnacaña es llevar en la mano algo. Entonces, digamos, esta es mi mano, ¿ya? Aquí llevo, digamos, una, no sé cómo dice Félix,
un huevo, una mandarina, una moneda. Ese es irnacaña, ¿ya? Por ejemplo, Mira, viene Tichiri, en este caso sería llevar en la mano algo pequeño, sería, pues, ¿no? Ir la caña. exactamente. Ahora, eso, irnacaña, sí, eso es irnacaña como verbo, pero viene de iraña, ¿no? Iraña. ¿Qué es iraña? Sería lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero ahí podemos conjugar, por ejemplo, irayasiña. ¿Qué es irayasiña? Por ejemplo, es mandarse. Ujú. Ah, entonces, pero eso posiblemente se ha transformado recién en la época colonial, con la aparición de la moneda, ¿no? Entonces, por ejemplo, iraya sirio usará, dice, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Voy a ir a dar algún monto de plata, ¿no? Y me lo va a comprar y me lo va a traer. Ese es irayasiña. Me dejo entender, ¿no ve? Sí, está claro. Y el araquita, ya te diré qué sería. ¿Ah? El araquita, ¿qué sería? Arapita. El araquita. Llévamelo, llévamelo. Ah, ir, ¿No? arapita, por ejemplo, ese es, por ejemplo, no sé cómo explicar, pero digamos que alguien se está calentando su horno, ¿ya? Para hacer su lechoncito, ¿ya? Entonces, ese alguien se va a preparar, obviamente, harto, ¿no? Entonces, yo quiero también, pero no tengo horno, digamos, ¿no? Entonces, yo voy a llevarme un poquito, no sé, de mi papa, de mi carne, y le voy a decir que me lo ponga, digamos. Ese es ir arapita, ¿ya? Ahora, puede haber otros contextos también de ir arapita, ¿ya? ¿Se entiende, no ve? Ya. Entonces, irnacaña, aquí aparentemente es trabajo y de hecho utilizamos como metáfora de trabajo. En este contexto no significa trabajo, no es verbo trabajar. Ahora, puede ser como metáfora, ¿no? Irnacaña es llevar en la mano, digamos, estoy aquí, digamos, ¿no? Con mi moneda en mi mano y estoy caminando de aquí para allá, ¿no? Ese es irnacaña. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces llega a Sí, sí. ser un verbo transitivo, ¿ya? Ya. Esos son los verbos transitivos, aquellos verbos que reflejan traslado. ¿Ya? ¿Se ha entendido, no ven? Hanajay Cuajá. No, no, de hecho. Ya te diré. Ahora, intransitivos. Em, a ver, intransitivo son aquellos verbos que no se transmiten de la persona a otro o del sujeto del que está hablando al otro, ¿no? Por ejemplo, hachaña. ¿Qué es hachaña? Llorar. Llorar. Es llorar, ¿sí? La Entonces, pantalla. esto yo no puedo, por ejemplo, ir na caña, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le puedo pasar lo que estoy llevando a otra persona, ¿no ve? En cambio, esto no. Son propios, ¿ya? Por eso se llaman intransitivos, ¿ya? No pasan o no se transmiten del sujeto a otro, ¿ya? Por ejemplo, eh, no sé, la ruña, reír, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada sujeto va a hacer la acción, ¿no? Entonces, Nayaj, Larta, Humaj, Larta, ¿no ve? Entonces, él o tú ríes, ¿no? Yo río, ¿no ve? Entonces, pero la acción como tal no se puede, ¿no? Pero en cambio, en transitivo sí se puede, ¿ya? Entonces, son aquellos verbos que son propios de una persona, a eso se llaman lo que es el intransitivo. ¿Ya? Wally, Yatichiri, sí, adelante, adelante. Yatichiri, estamos todavía con la imagen del video. Ay, lo siento, lo siento. Ya, aquí está. Hachaña, Louraña, intransitivo. ¿Ya? Ay, Yatichiri. Bien, entonces, a partir de estos verbos, la siguiente clase ya entramos en conjugación, ¿ya? Entonces, existe este intransitivo, em,
pueden existir los impersonales, ¿no? Y ya básicamente son esas clasificaciones como en español. Pero sin embargo, estos tal vez, estos lo que hemos visto nos interesa saber, ¿no? Un poco, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya conjugamos, muchas veces no estamos pensando si es transitivo o no es transitivo, si es impersonal, no estamos pensando en eso, ¿no? Entonces, la siguiente clase, a partir de esto, directamente vamos a entrar con lo que es la conjugación. Entonces, vamos a conjugar la siguiente clase con los verbos y tienen que estar atentos. Esta es la parte fundamental del curso de Aymara Intermedio. Con esto, básicamente, van a aprender a escribir, ¿ya? Ukari churtuko ñane, ukaru terminamos hoy día. Hutir uru ikisiñane, hutir paxi uru itaqini, ¿ya? Kisinkame tichiri. Kisinkam, paxi urkam taqini. Yo creo que Eches en cama, Yatichiri.